Hola a todos y todas, bienvenidos a la clase número 8, denominada Ontogenia del sistema nervioso. En esta clase vamos a conocer cómo se da el desarrollo de nuestro sistema nervioso. Para eso vamos a empezar definiendo lo que es la ontogenia. Onto significa ser y genia génesis, por lo tanto hablamos de la génesis del ser. Y la ontogenia es el estudio del desarrollo de un organismo desde su fecundación hasta su muerte, es decir, cuáles son los cambios que se fueron generando a nivel de un organismo desde que nace hasta que muere, producto de la interacción con el medio o producto de mecanismos internos propios. Bien, a nosotros lo que nos va a interesar es cómo en este proceso se desarrolla el sistema nervioso, ¿sí? En un organismo en particular, a diferencia de la filogenia, que justamente involucra todos los cambios a nivel de una especie, ¿sí? Cambios a nivel en lo que es la historia de una especie, por ejemplo, cómo se va a desarrollar el sistema nervioso a lo largo de miles y miles de años, hasta configurar el sistema nervioso tal y cual como lo conocemos hoy en día. Bien, por lo tanto, vamos a empezar por el principio, que es la fecundación. Acá lo que van a ver es el útero, una trompa de falopio y el ovario, que durante el proceso de la ovulación va a liberar un óvulo, ¿sí? Y si hay espermatozoides en el medio, saben que, bueno, debido a la competencia, el espermatozoide que logra fecundar el óvulo va a dar lugar justamente a la formación de un cigoto, que es una célula con 46 cromosomas, ¿sí? 23 cromosomas del espermatozoide y 23 cromosomas del ovocito. En ese proceso de unión entre el óvulo y el espermatozoide es el que se denomina fertilización y se da en las trompas de falopio y va a generar, bueno, esta célula que se denomina cigoto y que al cabo de 12 horas esta célula, bueno, vamos a tener dos células y al cabo de 2 días cada vez más células, ¿sí? Es decir, hay una división celular luego de esta formación, por lo tanto esa es una de las características, la división celular, y por otro lado es el movimiento de la célula gracias a los cilios que están presentes en la trompa de falopio, se va a ir movilizando hasta llegar al útero. Bien, entonces acá tenemos el cigoto que luego va con el correr de los días a empezar justamente esta célula a dividirse y a generar más y más cantidades de células hasta aproximadamente el día 4, que tenemos la mórula, este conjunto de células que se denomina así por su parecido con la mora, bien, que se va a ir trasladando también a lo largo de las trompas de falopio. Y aproximadamente en el día 5 tenemos la formación del blastocisto, que como ven acá en su forma ampliada tenemos una membrana, así, o una parte externa, ¿sí? Como es el blastocisto el que finalmente se va a implantar en el útero. Vamos a tener que está conformado por un grupo celular externo, que es el trofoblasto, el cual va a dar lugar a la placenta. Gracias a la placenta el embrión puede recibir oxígeno y nutrientes. Y después una masa celular interna o un grupo celular interno que va a dar lugar al embrión. Y también tenemos el blastocele, que es una cavidad interna llena de líquido. Entonces, como les decía, el blastocisto es el que en el día 7, ¿sí? Aproximadamente, se va a implantar justamente en el útero, en particular en el endometrio, que es una mucosa que recubre al útero, y que si no se produce la fertilización, el endometrio es el que se desprende y el que produce finalmente después el sangrado menstrual, ¿sí? Entonces, tenemos este proceso de división celular y continúa
esta división hasta formar aproximadamente en la cuarta semana la gástrula o embrión tridérmico, el cual va a estar formado por 3 capas, ¿sí? La capa externa, que es el ectodermo, la capa media, que es el mesodermo, y la capa interna, que es el endodermo. Cada una de estas capas va a dar lugar a diferentes órganos del organismo, y este proceso es el que se conoce como organogénesis, ¿sí? Como conjunto de cambios que permiten que las capas embrionarias se transformen en los diferentes órganos que conforman un organismo. Nosotros en esta clase nos vamos a centrar en el desarrollo del sistema nervioso, el cual parte de la complejización del ectodermo, ¿sí? De la capa externa de este embrión tridérmico. Entonces, justamente para que se dé lugar al sistema nervioso, se va a empezar a dar lugar al engrosamiento del ectodermo, y en primer lugar tenemos una parte del mesodermo que se denomina notocorda, la cual va a empezar a dar señales a las distintas células. Las células que no capten esas señales van a empezar a producir lo que se conoce como placa neural, ¿sí? O el neuroectodermo, ¿sí? Este ectodermo que se empieza a engrosar y va a formar la placa neural, que como ven tiene esta forma más aplanada y engrosada, y que a sus costados va a tener los pliegues neurales que van a empezar a elevarse, y a medida que se elevan van a formar el surco neural. Seguidamente esos pliegues neurales convergen y se unen y se separan justamente del ectodermo que les dio origen, dando lugar a una estructura tridimensional que se denomina tubo neural. Así como una estructura plana, pasamos a esta estructura tridimensional, y también acá van a tener unos puntitos que son células que se denominan crestas neurales, que se forman de manera transitoria a medida que justamente se va formando el tubo neural, y son las que van a dar lugar al sistema nervioso periférico. ¿Sí? El tubo neural va a dar lugar al sistema nervioso central, mientras que las crestas neurales van a dar lugar al sistema nervioso periférico. Entonces acá tienen la formación con otras imágenes y la placa, cómo se van elevando los pliegues hasta formar un surco y cómo se van convergiendo, ¿sí? Hasta dar lugar al tubo neural. Las crestas neurales, como ya les dije, van a dar lugar a la formación del sistema nervioso periférico, y tienen la característica de ser células pluripotentes, es decir, que tienen la potencialidad de transformarse en células maduras del sistema nervioso. Por lo tanto, pueden ser neuronas, pueden ser glías, ¿sí? Pero tienen la capacidad de transformarse en otras células, ¿sí? En células maduras, pero del sistema nervioso. Si no son plenipotenciales, porque plenipotenciales es, bueno, células de cualquier tipo, ¿sí? A medida que se va pasando el desarrollo embrionario, justamente las crestas neurales van a tener esta característica. Bien. Y tenemos la formación de, digamos que debido a la formación del tubo neural, se va a configurar el sistema nervioso. Alrededor de aproximadamente los 40 días se pueden observar unas tumescencias del tubo neural que van a dar, o sea, que son, digamos, tanto el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Y a medida que pasan los días, que continúa el desarrollo embrionario, luego este prosencéfalo va a tener subdivisiones que se denominan telencéfalo y diencéfalo, y el rombencéfalo otras dos subdivisiones que se denominan metencéfalo y mielencéfalo, que vamos a ver más detenidamente en las clases de neuroanatomía. Esto, la formación del tejido nervioso va a provenir del neuroepitelio, ¿sí? Que es esto que ven acá en violeta, mientras que de la cavidad del tubo neural lo que se va a pasar a configurar son los ventrículos cerebrales.
que tienen una función muy importante en nuestro sistema nervioso porque contienen el líquido cefalorraquídeo. Bien, que tiene determinadas características que también vamos a ver más detenidamente en las clases siguientes, y tienen una de las funciones es justamente amortiguar, ¿sí? Frente a ciertos golpes. Bueno, nos digamos, protegen, justamente el líquido protege frente a ciertos o posibles traumatismos. Bien, pero sepan estas dos características de la formación del sistema nervioso. Y ahora vamos a pasar a ver los mecanismos por los cuales se va generando justamente nuestro sistema nervioso y se va produciendo el desarrollo de un organismo. Estos mecanismos son la proliferación celular, la migración celular y la diferenciación celular en conjunto con la muerte celular. Es muy importante esto de, bueno, que ustedes sabrán, no somos, digamos que los organismos somos un conjunto de células, pero es importante el proceso de diferenciación celular para, digamos, bueno, para que no seamos una masa amorfa indiferenciada de células. Bien, ahora en la segunda parte vamos a ver detenidamente estos 4 mecanismos celulares.